Muy buenos días, hermanas, paz y bien. Nos encontramos ya al final de todo este caminar, de todo este recorrido que hemos emprendido durante esta semana. Muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su reflexión, gracias también por la tarea que han ido mandando cada día, ¿no? Eso sin duda que nos ayuda a poder plantear algunos elementos y algunas herramientas necesarias para seguir en este plano de la formación virtual y poder seguir acompañando un poco esta tarea de la pastoral vocacional. Este curso pues lo hemos tenido por 5 días. Hace un año, cuando nos encontrábamos en esta tarea de la pastoral vocacional, pues lo hacíamos durante 15 días, en sesiones por la mañana y sesiones por la tarde. Y aún así nos quedábamos con mucho por ver, con mucho por dialogar. Ahora, lamentablemente, también estos alcances que nos da la virtualidad, pues nos pueden limitar en cuanto a tiempo, pero también nos pueden limitar en cuanto a alcances y deseos de seguir reflexionando sobre esta tarea. Sin embargo, pues esto nos da la posibilidad y la oportunidad que durante los siguientes meses sigamos creando contenido, sigamos creando reflexión para que desde estas herramientas, desde estos elementos, sigamos acrecentando nuestra práctica de estas líneas generales, sigamos aportando y colaborando a este trabajo de la pastoral vocacional. Durante esta semana también he recibido la invitación de algunas hermanas, ¿no?, a poder colaborar, a poder participar en diferentes ambientes. Sí decirles que qué importante es no solamente dejar que los demás nos aporten, sino que nosotros también tengamos esta capacidad de ser creadores de contenido, de ser creadores de iniciativas. Sin duda, todos cuando nos lanzamos a este trabajo de la pastoral vocacional, cuando lo hacemos por años, pues ya podemos hablar desde la experiencia, ¿no? Desde la especificidad, desde la especialización que nos dan algunos cursos, pero también sobre lo que nos da la misma experiencia de ir trabajando en este camino. Para ustedes, hoy por hoy podría ser el comienzo, algunas ya era desde el año pasado, de todo este caminar de aprendizaje, de sabiduría en esta tarea de la cultura vocacional. Y entonces animarles a que ustedes también sean colaboradoras, sean también creadoras de contenido que nos dé la posibilidad a todos a reflexionar desde aquello que nos ha funcionado a cada uno de nosotros. Podemos iniciar, podemos tener diversas iniciativas, pero cuando las compartimos, podemos ir compartiendo aquello que sí nos funciona y también presentando aquellas limitaciones que nos impiden el desarrollo de estas líneas generales. Si lo hiciéramos en común, si hiciéramos este trabajo colaborativo, sin duda que, aunque yo estuviera solo como promotor vocacional en mi comunidad, el sentirme en comunidad con las demás promotoras vocacionales, eso abriría totalmente las posibilidades, las iniciativas y los horizontes para esta tarea del trabajo de la promoción vocacional. El día de hoy, pues tenemos un reto muy, muy grande porque hoy queremos dedicarlo particularmente a este proceso de discernimiento vocacional que tenemos centrado en los trabajos personales. Cuando preparaba esta sesión, me daba cuenta de que había colocado un objetivo demasiado ambicioso, ¿no? Y lo es porque tenemos un conjunto de trabajos personales que ya en sí implican una sesión en particular. Así es que desde este objetivo que nos hemos planteado, presentar la importancia de los trabajos personales en el esquema del discernimiento vocacional, solo me detendré a mirar paso a paso, no todos, sino particularmente 2 trabajos personales que son esenciales y que son de vital importancia en el desarrollo de nuestro acompañamiento vocacional. Y entonces ahí sí les pido esta disculpa por plantearnos este objetivo tan ambicioso. Gracias a esto nos va a dar la posibilidad a ustedes de quedarse inquietas y poder seguir el contenido en este mismo canal donde hemos realizado este curso,
pero también pues a mí la posibilidad de crear nuevos contenidos donde nos centremos en cada retiro y desde ahí, más bien en cada trabajo personal y desde ahí que nosotros podamos seguir creciendo y podamos seguir iluminando nuestro acompañamiento vocacional. Ya el día de ayer planteábamos esta manera de cómo tenemos que acompañar, ¿no? De manera particular, ayer lo veíamos en los retiros, hoy eso también se traslada a la manera como acompañamos los procesos de discernimiento vocacional desde los trabajos personales. En este sentido, qué importante es que miremos la realidad de nuestro proceso de acompañamiento vocacional. Es importante que cuando miramos cada uno de los trabajos personales, igual que ayer con los retiros, lo veamos en este conjunto, ¿no? Este esquema que tenemos delante, que lo aprendamos, pero que también lo comprendamos y que lo miremos en el sentido de cada uno de los retiros, pero en el sentido profundo de cada uno de los procesos, de los trabajos personales que se acompañan ya de manera personal y de manera particular. Y es aquí donde les quiero invitar a que no perdamos de vista la importancia y el punto medular de todo este proceso de acompañamiento vocacional. Cierto es que los retiros nos dan muchísimas posibilidades. Los retiros dan un sinnúmero de herramientas que pueden ir ayudando al discernimiento vocacional. Y entonces, ¿qué pasa cuando una de nuestras jóvenes no puede participar en algún retiro y no puede hacer la secuencia y todo el seguimiento del proceso de acompañamiento vocacional mediante los retiros? Algo que es importante señalar es que aunque son secuenciales, que aunque van en crecimiento y son de manera progresiva orientativos para el caminar del discernimiento vocacional, sí podemos prescindir de alguno de ellos. Y aquí recoger la importancia de que cuando tenemos el primer retiro, cuando tenemos el segundo, plantear en cierto modo un poder recoger aquello vivido de manera sintética, de manera precisa, aquellos elementos que nos dio el primer retiro. Y con esos introducir a nuestras jóvenes para que, aunque no hayan asistido a ese primer retiro, puedan adentrarse en toda la experiencia profunda de este segundo retiro. Lo mismo sucede cuando vamos al tercer retiro, tenemos que hacer un recuento introductorio de lo visto en el primer retiro, de lo profundizado en el segundo retiro y ahora desde ahí lanzarnos a este tercer retiro. Eso da elementos para que las jóvenes puedan tener una serie de puntos, una serie de presupuestos desde los cuales se lanzan a esta experiencia vocacional. Así con todos los retiros. Sin embargo, como podemos ver, se puede prescindir de uno, de otro retiro, y entonces eso no afecta nuestro proceso de acompañamiento vocacional. No sucede así, particularmente con el proceso de acompañamiento personal. Y en este sentido, lo que quiero decir es que nos colocamos delante del ideal. Esto que tienen ustedes en la pantalla es el ideal del proceso de acompañamiento vocacional. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la chica llega al segundo retiro, cuando la chica se incorpora al tercer retiro o bien cuando la chica llega al cuarto retiro? ¿No? Y entonces podemos hacer el recuento, pero entonces dejamos olvidados todos estos trabajos personales previos. Por una parte, la autobiografía, por una parte, el proyecto de vida, Esther, mujer de fe. La respuesta es que no. Y entonces, aunque la chica llegue en el primero, lo ideal, hace todo el proceso, pero si llega en el segundo, nosotros tenemos que comenzar a acelerar el paso y tenemos que empezar a crear un programa donde nosotros logremos alcanzar el trabajo de todos estos trabajos personales que cada una de ellas tiene que realizar.
Y es que aquí lo que sí es irrenunciable es este trabajo personal que las chicas van haciendo como discernimiento, como acompañamiento. En cierto modo, los retiros dan elementos para que ella pueda hacer su trabajo de discernimiento vocacional de manera personal y que es lo que nosotros acompañamos en el proceso. Sin embargo, cada uno de los trabajos personales sí tienen que hacerse en su totalidad, ¿no? Y tienen que hacerse porque cada uno tiene un objetivo, porque cada uno nos da elementos de todas estas dimensiones y entonces solamente desde estos trabajos es que podemos descubrir un verdadero discernimiento vocacional. Es así, como a manera conclusiva, que podemos decir que la parte medular de todo este proceso de acompañamiento vocacional son particularmente los trabajos personales y esos no podemos prescindir de ninguno, ¿no? Porque eso también a nosotros nos da más posibilidades de conocimiento, más posibilidades para el acompañamiento, pero también más posibilidades para el discernimiento. No solo para la chica, sino para nosotros en descubrir si verdaderamente la vocación, esta iniciativa primera con las que nos lanzamos a esta vocación, está llena de una verdadera llamada de Dios. Y en este sentido, les voy a invitar que cuando hagamos estos trabajos, cuando hagamos este acompañamiento, al igual que con los retiros, no perdamos de vista su unidad en el conjunto de todo el proceso de discernimiento vocacional, de la mano de los retiros, pero también en la unidad que tienen entre estos mismos trabajos personales. En este sentido, no debemos olvidar que cuando hacemos un trabajo, cuando acompañamos un trabajo personal, tenemos que estar mirando el conjunto del proceso, ¿no? Y cada vez que hacemos una entrevista, cada vez que nos encontramos para acompañar, para reflejar, para dejar ver el proceso que van haciendo, pues mirarlo en el conjunto de todo el camino que queremos que la chica haga, pero también incluso en el camino que ya va recorriendo. Lo segundo, igual que los retiros, es que estos abarcan una dimensión particular de nuestro proceso de discernimiento vocacional. Y aunque la particularidad de uno de los trabajos tome su centralidad en una dimensión, no podemos perder de vista el ámbito de las otras dos dimensiones que le acompañan. Por ejemplo, el primer trabajo personal, la autobiografía. No podemos perder por una parte, que es el mismo contenido de la ficha, ¿no? Por una parte su dimensión humana, cómo yo vivo una historia personal, cómo yo vivo toda una historia marcada por mi realidad humana, ¿no? Pero también mirar que esta historia, que esta autobiografía está marcada por la acción de Dios a lo largo de mi vida y que sin duda es lo que queremos también que nuestras jóvenes palpen. ¿Dónde estaba Dios en esa historia de vida? Y lo tercero, que tiene que ver con lo carismático, ¿no? Yo hago una autobiografía, yo me descubro históricamente, pero también desde la fe, y desde ahí puedo intuir algunas constantes que reflejan mi atracción por este carisma, ¿no? Y entonces ahí estamos también atendiendo esta dimensión carismática. Lo mismo es lo que tenemos que hacer con cada uno de los trabajos personales, mirar las dimensiones, evaluar y encontrarnos con ellas. También en cada uno de nuestros trabajos personales, mirar que tienen su propio objetivo, ¿no? Que yo tengo un objetivo particular en ese trabajo personal, pero que cuando lo evalúo, que cuando me entrevisto, que cuando lo reflejo con la joven, yo no pierdo de vista el conjunto de un objetivo mayor. Y ese objetivo mayor, como ya lo hemos dicho de cara a estas líneas generales, pues es que la joven pueda descubrir su compromiso bautismal y desde ahí dar una respuesta vocacional, si lo es así, particularmente para nuestra forma de vida. Y entonces, mirar los objetivos, ¿no? Y mirar el objetivo general para que nuestro acompañamiento vaya siempre orientado y vaya iluminado
desde esta perspectiva. También mirar que cada uno de los trabajos personales tiene unas mediaciones, ¿no? Cada trabajo personal tiene sus propios medios para que nosotros podamos descubrir. Las mismas fichas que les damos ya reflejan esas mediaciones. La misma ficha ya es un medio para realizar este trabajo personal. El trabajo que realiza la chica es el medio, aquel trabajo que puede hacer por escrito, que puede hacer de manera esquemática, ese es uno de los medios. El segundo, pues es la misma entrevista, ¿no? Cuando nosotros reflejamos, cuando nosotros juzgamos, por así decirlo, no es la palabra exacta, sino lo que quiero decir cuando nosotros nos permitimos mostrarle un poco la visión externa de ese trabajo que hace. Ese es un medio. Otro medio, pues es la misma charla, el mismo diálogo que lleva a un fruto, que lleva a una reflexión, que lleva a una comprensión. Y entonces, incluso los medios pueden ser algún material, como lo veremos ahorita en la biografía, que incluso escrito ayude a presentar algunas líneas de acompañamiento y ayude, desde luego, a orientar el camino de discernimiento vocacional. Y entonces vamos a atender estos dos trabajos personales que incluso los tenemos colocados como estos instrumentos importantes dentro de las líneas generales. Y es que la autobiografía en el proceso vocacional toma una relevancia muy importante, ¿no? Y la toma porque la chica viene de primera entrada a encontrarse con nosotros. Y entonces nosotros, en cierto modo, un retiro no nos da elementos para conocerle, no nos da elementos para establecer unas líneas de acompañamiento, no nos da conocimiento de nada más que lo que podemos mirar, más que lo que podemos intuir. Y entonces, delante de eso, se hace importante que comencemos nuestro proceso de acompañamiento vocacional con este trabajo que nos da muchos elementos para el acompañamiento. Y es que la autobiografía es un cuestionario, ¿no? Mirando un poquito el trabajo que tenemos en de cara a este proceso de acompañamiento vocacional, pues ya tenemos particularmente una ficha, ¿no? Y esta ficha evidentemente refleja mediante una serie de preguntas, ¿no? Una comprensión de sí misma, ¿no? Tenemos todo este esquema elaborado, ¿no? Donde desde una introducción damos algunas indicaciones precisas, pero también lo hacemos a través de una serie de preguntas, ¿no? Todas estas preguntas que reflejan la identidad humana, que reflejan por otra parte la identidad religiosa, que es lo que nos interesa abordar, es importante que descubramos que estas preguntas son preguntas orientativas, ¿no? Y que no necesariamente cuando yo hago una autobiografía me voy a detener única y particularmente a responder preguntas. Como se indica en el inicio de esta autobiografía, es importante que las chicas descubran que estas preguntas les pueden ayudar a crear su propia autobiografía, su propia historia humana, pero también su propia historia de salvación. Y entonces, en este sentido, nos da la posibilidad de orientar preguntas orientativas y no determinativas, ¿no? Y entonces, la chica puede elaborar su propia historia, su propia autobiografía desde esta ficha concreta que nosotros le presentamos para que ella lo elabore. Y en este sentido es importante que no olvidemos como el caminar de nuestras jóvenes, ¿no? Tenemos este objetivo, que el discernimiento al comenzar con una autobiografía le permite a la chica mirar su recorrido y mirar todo el caminar que no comienza con este proceso de discernimiento vocacional, sino que es un caminar que ya se inició desde el comienzo de su vida, ¿no? Y que entonces vaya notando, vaya intuyendo, vaya descubriendo cómo es ese caminar.
Y es que esto a nosotros nos da la posibilidad de lanzarnos a una nueva iniciativa, ¿no? Tener en cuenta estos siguientes pasos. Cuando yo le doy la ficha, la chica se la lleva a casa, hace un trabajo durante un lapso de un mes, donde ella puede ir narrando su historia personal. Y entonces nos la entrega vía electrónica, nos la entrega tal vez escrita en algunas hojas. Lo ideal es que lo envíe previamente para que nosotros tengamos la posibilidad de leerlo, de releerlo y también de orarlo para poder presentar unas líneas orientativas. Y entonces esto hace importante que una vez que nosotros lo leemos, podamos descubrir en este trabajo personal cuáles son las repeticiones, estribillos, situaciones o circunstancias que poco a poco van siendo constantes en toda la narración. Eso es un indicio importante para nosotros atender, ¿no? De ahí lo importante de ir subrayando, de ir colocando al margen qué tipo de dimensión, qué tipo de realidad se está encontrando. También cuando leemos la historia personal, qué importante es mirar no solo lo que se dice, sino en el desarrollo de nuestra tarea, lo importante que se hace mirar aquello que no se dice, ¿no? Y entonces, cuando descubrimos que la figura del papá, por ejemplo, pues está muy reducida a decir mi papá es fulanito de tal y no se aborda más de experiencias, de situaciones de vida en relación con el padre. Y entonces ahí es un punto interesante donde tenemos que confrontar ya posteriormente en la entrevista, en el diálogo de acompañamiento, sobre qué está sucediendo y por qué es que no. Y es que eso nos puede ofrecer líneas muy certeras para mirar este tipo de situaciones o de dificultades con las cuales nuestras jóvenes puedan venir y que puedan después condicionar su respuesta en el caminar vocacional. También es interesante mirar los símbolos o las metáforas. Normalmente cuando narramos, cuando lo hacemos de manera narrativa, una historia, pues solemos usar algunos símbolos o algunas metáforas. Y es interesante ahí que aunque no somos psicólogos, preguntarnos cuál es la manera de comprender, cuál es la situación por la que hace esa descripción o esa contemplación de su propia vida y cómo ello ya también nos da algunas pistas para el mismo acompañamiento. También desde luego que la autobiografía nos presenta cuáles son los valores expresados en la vida de nuestras jóvenes, ¿no? Y particularmente pues nos orientan para mirar realmente cuál es aquello valioso en la vida de nuestras jóvenes. También mirar un poco la estructuración del relato, ¿no? A veces cuando leemos narraciones, a veces hay narraciones presentadas de la historia de vida como si narráramos un historial académico, ¿no? A veces lo suelen hacer narrando etapas humanas, ¿no? Nací, fui niña en mi adolescencia, en mi juventud, y entonces se centra en eso. Pero también a veces las narraciones puedan estar conducidas de manera desfragmentada, ¿no? De pronto digo una cosa de la niñez, pero ya después me fui a mi situación actual y luego volví a mi adolescencia, pero volví a la niñez. Y entonces esos son indicadores interesantes sobre por qué hay una desestructuración de la misma vida, ¿no? Y eso nos puede dar elementos para el mismo acompañamiento, para el mismo discernimiento. También, pues qué importante es mirar la manera en cómo contemplan su propia vida, ¿no? Sus emociones, sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares, la misma visión que tiene de sí misma, pues eso nos ayuda a descubrir cómo podemos tener algunos elementos para acompañar, algunos elementos para trabajar a nivel personal que puedan acompañar también el discernimiento desde la fe, pero también el discernimiento desde nuestro carisma. Y es que en el conjunto de este primer trabajo, pues también nos jugamos la manera de entender la capacidad
y las limitaciones que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes para vivir esto que es nuestra forma de vida, particularmente la vivencia de estos votos, la pobreza, la castidad, la obediencia y en el caso de ustedes, contemplar qué posibilidades y qué limitaciones se tienen para vivir la vida contemplativa. Y entonces ahí podemos recoger un conjunto de líneas que nos den posibilidades para ya acompañar el proceso. Aquí algunos pasos para ir trabajando este trabajo personal de la autobiografía. Ya les decía, hay que hacer una lectura de conjunto. Y luego hay que realizar una lectura considerando estas áreas. ¿Cuál es la realidad familiar? ¿Cuál es la realidad del mundo afectivo sexual? ¿Cuál es la dimensión de la vida vocacional, de la vida sacramental? Y otras que suelen ser relevantes, ¿no? Hay situaciones a veces traumáticas, hay realidades o heridas en la historia de las chicas que a veces se hace necesario establecer una línea de acción, una línea de acompañamiento, porque en eso nos jugamos la capacidad de llegar a la libertad o la limitación de quedarse en la esclavitud ante esa situación y entonces eso impide y condiciona las opciones en el discernimiento vocacional. Y en este sentido, también qué importante es que cuando acompañamos no es solamente lo que técnicamente nos vamos haciendo especialistas en ello, ¿no? Muchos de nosotros cuando llevamos años de acompañamiento vocacional, pues podemos releer las autobiografías, subrayarlas, sacar las dimensiones y tener claras las líneas de acompañamiento vocacional. Sin embargo, hay que orar la vida de nuestros jóvenes a nosotros como promotores vocacionales en el poner en el altar, en el poner delante de Dios en el sagrario la vida de los jóvenes. Eso nos permite iluminar aquellas intuiciones que ya nos da la experiencia, aquellas intuiciones que nos da la especificidad de estar años trabajando en eso. Pero también no perdamos de vista que el orar nos da las posibilidades que a veces la inexperiencia nos limita para el acompañamiento. Y entonces, qué importante es que llevemos muchos años o llevemos pocos o llevemos nada, dejemos que Dios ilumine, que el Espíritu Santo acompañe el proceso de discernimiento vocacional. Porque si bien Dios y la joven hacen el mayor trabajo de este acompañamiento, pero la mediación somos nosotros. Y entonces debemos también nosotros ponernos en marcha mediante esta intensificación de nuestra vida de oración. También, qué importante se hace que podamos establecer unas líneas de acompañamiento y discernimiento vocacional, ¿no? Para eso tenemos esta autobiografía, para plantear esas líneas que las colocamos delante de nuestras jóvenes, ¿no? Y por eso aquí yo les pongo, esto puede ser variable, esto es una propuesta, pero al final de cuentas, lo importante de redactar esas propuestas y esas líneas que van a acompañar todo el proceso vocacional. Y es que eso es de utilidad para las jóvenes y eso también es de utilidad para nosotros, ¿no? Cuando llevamos varios procesos, a veces es imposible tener en la cabeza todos los procesos y necesitamos no confundirlos, necesitamos no enredarlos, no integrar uno con el otro, sino lo que tenemos que hacer es nosotros tener una claridad. Y entonces, si yo redacto unas propuestas, si yo tengo claro eso, puedo ir llevando incluso una bitácora que me va mostrando el caminar de cada uno. Y entonces, cuando yo voy al siguiente trabajo, puedo revisar ese caminar que ya se ha hecho y desde ahí plantearme este nuevo trabajo y desde ahí plantear nuevas propuestas y también pues nuevas ayudas para las jóvenes. Igual, orar en los días siguientes la propuesta. No solamente oro la vida de la joven, sino cuando yo me planteo unas líneas, hay que ponerlas delante de Dios. Señor, ¿cómo es la mejor manera de llevar este proceso? ¿Cuáles son las líneas que yo tengo que proponer de cara a esta vida, a esta propuesta y de cara también a este deseo de ayudar a discernir?
Y entonces aquí tenemos una serie de pasos que pueden iluminar nuestro acompañamiento. La riqueza también para nosotros es esto que se ha trabajado también en el EFIM, ¿no? Y es que el EFIM no ha querido quedarse solamente en la ficha, sino ha querido también presentarles unas instrucciones para la acompañante, ¿no? Y aquí tenemos un elemento importante, ¿no? Hemos realizado, junto con las hermanas del EFIM, pues en qué consisten las repeticiones o estribillos, cómo podemos preguntarnos, cómo mirar las omisiones, mirar de cara a esta experiencia familiar, cuáles son sus relaciones. Y aquí hay una serie de líneas que van orientando, que les van ayudando para que si no tienen ninguna experiencia en cómo acompañar este primer trabajo, aquí ya está este documento que les coloco en la parte de abajo del video para que ustedes las puedan tener, ¿no? Y que ahí ustedes cuando acompañen por primera vez digan, ya tengo la ficha, que es la que le entrego a la chica, y cuando ella me regresa la ficha, y entonces yo tengo que mirar todas estas indicaciones para yo poder evaluar, para yo poder acompañar y establecer unas líneas generales. Como ven, son una serie de preguntas, son una serie de dimensiones que en cierto modo nos van ayudando para nosotros proponer unas líneas de acompañamiento vocacional. Este es un trabajo que tenemos que agradecer a las hermanas y que también miremos, ¿no? Como lo dice aquí al final, es un trabajo que se hace de manera orientativa y no de manera determinativa. Algunos utilizamos estas mediaciones para acompañar. Si ustedes encuentran unas mejores, unas con mejor respuesta, agradeceríamos también que las compartan con nosotros, pues en ello podríamos tener mayor experiencia y también mayores posibilidades para acompañar el discernimiento vocacional. De cara también a este trabajo personal, es importante, y esto también se los compartimos ya desde el año pasado en el retiro, en el encuentro más bien de pastoral vocacional del año pasado, pues nos encontrábamos también con este documento, ¿no? Que es un poquito un esquema de cómo presentar unas líneas generales, cómo redactar, ¿no? Y aquí prácticamente también ya tienen la vida resuelta, ¿no? Hay una redacción donde les invitamos a las jóvenes a ir descubriendo su camino, la acción de Dios, a ir mirando como todo esto, pero sobre todo, después de esta motivación, mirar como estas líneas que son importantes para el acompañamiento vocacional. Y esto sucede casi de manera general en todos los procesos. Una en la que nos tenemos que fijar es en la realidad familiar. La segunda, que tiene que ver con la vida sexual y afectiva, cuál es la vivencia, cómo se vive, y eso es importante para lanzarnos a la vida de castidad. También mirar en cuanto a la vida vocacional, ¿no? Siempre esta es una línea, si es un proceso de discernimiento vocacional, pues esta es una línea que no podemos perder de vista en este proceso. La cuarta, que también siempre se propone y de manera general, tiene que ver con la vida sacramental, ¿no? Y aquí es siempre como esta invitación a que las jóvenes se vayan acrecentando y encuentren el valor de la vida sacramental en la Eucaristía, pero también en la reconciliación, como unos medios que les van ayudando también para discernir. Pues es que en la vida sacramental, si queremos escuchar la voz de Dios, pues es solamente estando cerca, ¿no? Pues Dios habla al oído, no nos grita, sino nos habla en el murmullo, nos habla en el silencio, nos habla en la tranquilidad de la brisa, y entonces los sacramentos nos permiten encontrarnos y escuchar esa voluntad de Dios. Y aquí es importante que nos podamos dar cuenta que puede haber una, dos o hasta tres líneas de acompañamiento vocacional que también podamos descubrir, ¿no? No solo planteadas en estas dimensiones, ¿no? Y ya les decía, ¿no? Tal vez podemos encontrar alguna situación particular, alguna herida, alguna realidad traumática que tenga que acompañarse, ¿no? En nuestro mundo, lamentablemente, muchas de esas realidades tienen que ver con situaciones de abuso, ¿no? Y cuando hablo abuso no hablo directamente del abuso sexual, sino también otros tipos de abusos en la educación, en la escuela,
el ser la primera hija, el ser la última, y entonces puede haber también hay unas realidades desde las cuales pues es necesario acompañar para que lo afectivo, lo sexual, también se abra en un corazón generoso, dispuesto a seguir el camino de Dios, pero también en una vida dispuesta a entregarse por el reino de Dios, ¿no? Igual este documento lo encontrarán aquí abajo para que también les sirva a ustedes de ayuda para realizar esta tarea del acompañamiento vocacional, particularmente de la autobiografía. Y entonces ahora vamos a dar un siguiente paso que tiene que ver con estos elementos, ¿no? Ya les decía, la retroalimentación, ya tienen los documentos, eh, el material del acompañante ya los tienen, y entonces estos elementos nos dan posibilidades para ya decir hoy por hoy que ya tenemos un trabajo hecho, un trabajo realizado, que lo tenemos que leer y releer, y desde ahí poder ejercitarnos en el trabajo y en el acompañamiento mediante la autobiografía. También decirles que nadie somos expertos, ¿no? Y que las primeras veces nos equivocamos, y las segundas y las terceras y las cuartas y hasta ahora, ¿no? Cada realidad es distinta, cada proceso que acompañamos es muy complicado, y entonces cada vez tenemos que abrirnos al Espíritu de Dios para poder acompañar adecuadamente este. Y entonces que no tengamos miedo al me voy a equivocar, ¿no? Somos seres humanos y solemos equivocarnos más de las veces que quisiéramos, y que entonces sí desde la formación tengamos orientaciones para acompañar, pero también que no tengamos temor en acompañar y que no pongamos nuestras limitaciones como pues limitantes para ser promotores vocacionales, sino al contrario, que pongamos todas nuestras limitaciones, pero también todas nuestras posibilidades en las manos de Dios para que su Espíritu ilumine esta tarea y este trabajo, y podamos llevar a nuestras jóvenes a ese camino de libertad que tanto anhelamos, para que puedan tomar una decisión, una opción de cara a una vocación. Vamos ahora a este segundo instrumento, a este segundo trabajo personal que tiene que ver con el proyecto de vida, ¿no? Y es que en nuestro proceso de acompañamiento vocacional es importante que nos demos cuenta cómo este proyecto de vida permite a las aspirantes tomar su vida personal en sus manos, ¿no? Y sobre todo mediante la autenticidad y el saberse situar en obediencia de fe. Y es que este trabajo de acompañamiento vocacional, que es el segundo que realizamos, es importante en relación con el anterior. Cuando nosotros acompañamos la autobiografía, les presentamos unas líneas para el acompañamiento vocacional. Y entonces, cuando nosotros realizamos este segundo trabajo, que es el proyecto de vida, ahí tenemos que mirar, y eso es un elemento muy, muy importante para nosotros, cómo la joven ha asimilado esas líneas de acompañamiento vocacional como propias. Cuando nosotros dialogamos con los jóvenes y las jóvenes, no les determinamos y no les forzamos para que lleven esas líneas. Nosotros las intuimos y se las presentamos. Pero cuando se las presentamos es para que ellas intuyan, para que ellas descubran que sí, puede ser líneas de acompañamiento, pero también para que confirmen que son las líneas que ellas quieren seguir en este proceso, ¿no? Y es por eso que lo hacemos de manera escrita, pero también lo hacemos de manera confirmativa en el diálogo, para afirmar o quitarlas totalmente, ¿no? Y eso en el diálogo de la autobiografía es importante que lo hagamos, ¿no? Porque cuando hacemos el proyecto de vida, suele suceder que cuando acogen las líneas de acompañamiento vocacional simplemente porque la monjita lo dice, simplemente porque el padrecito y el fraile lo dice, entonces cuando miramos un proyecto de vida, lo miramos totalmente desencajado en relación con las líneas de acompañamiento vocacional.
Y es que aquí algo que es importante es conocer y evaluar los valores que poseen las jóvenes, ¿no? Y cómo eso los sitúan en compromisos concretos. Si estos compromisos concretos van en función de las líneas de acompañamiento vocacional, vamos por buen camino. Porque eso quiere decir que han acogido su mismo proceso, han mirado y descubren que esas líneas generales son esenciales para su caminar. Y entonces, si quieren resolverlo, si las han acogido en su importancia y su relevancia en su proceso vocacional, entonces cuando hacen compromisos concretos, lo hacen de cara a esas líneas que consideran de vital importancia. Y es por eso también que miremos que cuando colocamos este proyecto de vida, nosotros tenemos que centrarlo de cara a un proyecto de vida a corto plazo, ¿no? Y prácticamente este proyecto de vida se reduce al espacio del acompañamiento vocacional. Y es aquí donde podemos mirar un poco las búsquedas, las inquietudes y los ruidos que mueven a nuestros jóvenes. Porque, por ejemplo, si yo me estoy mirando dentro de un proceso de discernimiento vocacional, mi mirada en este horizonte, en este caminar, pues es al final de cuentas un sí a Dios. Y un sí a Dios que estoy centrando, que estoy mirando de cara a la vida contemplativa en el caso de ustedes, ¿no? Cuando en mis objetivos, en mis compromisos concretos, yo comienzo a mirarme en una carrera, comienzo a mirarme en una vida laical, comienzo a mirarme en el matrimonio, es ahí donde estamos viendo el centro y las luchas particulares de nuestras jóvenes. Y entonces eso es importante, no es que sea malo, pero sí es importante que nosotros lo consideremos de cara al tipo de acompañamiento que vamos dando y de cara a las opciones que incluso ya desde el inicio del proceso ellas van manifestando. Porque a veces desde aquí ya podemos ir diciendo cuál va a ser la respuesta final. Y entonces hay que ayudarles en el acompañamiento a que ellas puedan ir valorando y distinguiendo y desde ahí abriendo horizontes y no reduciendo horizontes. Porque en la medida que abrimos los horizontes, ellas tienen posibilidades para libremente optar por lo esencial. Cuando ellas mismas cierran sus horizontes, comienzan a cerrar ya su misma opción y su misma decisión vocacional. Y en este sentido, es importante que nosotros dejemos que las chicas lo hagan desde su libertad, ¿no? Que esas líneas generales que les hemos propuesto las expresen totalmente aquí y que también de cara al diálogo de este trabajo dejemos que ellas lo puedan abordar, lo puedan elaborar. Y entonces también lo importante y lo bueno de este trabajo personal es que nuestras hermanas del EFIM ya han trabajado también una ficha, ¿no? Y ustedes ya tienen aquí una ficha elaborada, ¿no? Así como la tienen para cada uno de los trabajos, no solamente para estos, ¿no? Pero entonces ustedes ya aquí tienen una ficha de trabajo que igual que la de la autobiografía, ustedes la deben de conocer al derecho y al revés, ¿no? Porque solamente conociéndola al derecho y al revés es que nosotros podemos abordarla, podemos proponer y establecer unas líneas generales. Y entonces, igual, en el link de aquí abajo de esta sesión, pues ahí les colocaré este material para quienes no lo tienen sobre la importancia de esta ficha y también sobre las posibilidades que tenemos nosotros para acompañar particularmente este proyecto de vida. Es importante también que nos demos cuenta que en el desarrollo de esta ficha no necesitamos hacer grandes compromisos y no necesitamos hacer una extensión gigante de un proyecto de vida, ¿no? A veces las cosas o la misma historia del proyecto de vida pues se mueve en pequeñas cosas y en pequeñas opciones, ¿no? Si nosotros hacemos un proyecto de vida llena totalmente de compromisos, pues cuando evaluemos nos daremos cuenta que habremos hecho muy pocos, ¿no? Y entonces lo importante es que de cara a las líneas que nosotros hemos propuesto para el acompañamiento, pues veamos, por ejemplo, en el ámbito familiar, que la joven haga algunos compromisos particulares. No sé, por ejemplo, tal vez la línea propuesta de la familia es porque la figura paterna está un poco destruida ante
pues tal vez una situación de divorcio o ante una situación crítica que generó un distanciamiento ante la figura paterna. Y entonces en este sentido, nuestra tarea es que los compromisos sean encaminados a este poder acompañar esa realidad particular, ¿no? Y entonces un compromiso podría ser aprender a dialogar con mi papá, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese ya es un compromiso específico donde yo particularmente me pongo una capacidad o una apertura para determinar una acción particular que me lleve a cumplir con un lineamiento general del acompañamiento, pero también que me lleve a acrecentar y trabajar una realidad de mi propia historia de vida. Y en este sentido, pues mirar cómo el proyecto de vida tiene esta finalidad, ¿no? Mirarla como esta herramienta orientativa que lleve a identificar las metas que deseamos lograr y evitar la dispersión y el desperdicio, ¿no? Nuestras jóvenes vienen cada vez más dispersos y si a ello le agregamos nuestra dispersión, entonces será un acompañamiento lleno de muchas cosas, lleno de muchas realidades, pero ninguna trabajada verdaderamente. Y entonces de ahí la importancia del trabajo que hemos hecho en la autobiografía para que cuando se llegue al proyecto de vida lo definamos ya con acciones muy, muy concretas. Y en este sentido, pues mirar que el proyecto de vida, pues ese es un instrumento valioso de crecimiento personal, pero también de crecimiento creyente, ¿no? Dos dimensiones, la humana y de la fe. Y en este sentido, pues eso nos lanza y nos da la posibilidad de abrirnos a esta dimensión carismática. Lo segundo, pues es una herramienta que es útil para el acompañamiento espiritual, porque como ya lo decíamos, nos ayuda a concretarlo en las entrevistas. Y entonces cuando nosotros nos vamos a entrevistar con nuestros jóvenes, y por eso la importancia de estos dos trabajos, es que cuando abordamos los otros, pues los hacemos en estas líneas, en las expresadas en la autobiografía y en los compromisos particulares de esta ficha del proyecto personal. Y también, pues mirar que esto nos permite ir haciendo una revisión general de todos los aspectos de la persona, ¿no? E incluso de todas las dimensiones de cara al discernimiento, ¿no? Y sobre todo porque estos dos trabajos, cuando lleguemos al final del proceso, es que podemos evaluar estas líneas en base a este proyecto de acompañamiento vocacional. Entonces, aquí tenemos dos herramientas muy, muy importantes que las podemos poner a la par y desde ahí ofrecer un discernimiento y unas metas y unas respuestas encontradas. También, pues para abordar este trabajo del proyecto de vida, es importante hacer una lectura por partes, ¿no? Ya les presentaba un poquito la ficha del proyecto de vida y esta prácticamente es como la ficha para quien acompaña cómo abordar ese proyecto de vida. Es mucho más extenso que esto. Sin embargo, ahora por el tiempo nos limitaremos a estas particularidades, ¿no? Primero, pues lo importante es que una vez que la chica hace su proyecto de vida con la ficha que le dimos, pues no los mande. Y entonces cuando no los mande, nosotros poder hacer una lectura por partes, ¿no? La misma ficha, como ya lo hemos visto, tiene como sus propias partes en sí, ¿no? Y es importante que cuando nosotros hacemos esta lectura de nuestra ficha, lo vayamos haciendo desde estas partes que nos presenta la ficha, ¿no? La ficha pues tiene una primera parte que es yo cómo me coloco de frente a mi vida, ¿no? Con algunas preguntas, con algunas reflexiones, y una segunda parte donde ya me coloca a definir objetivos, donde ya me coloca ante unos compromisos específicos. Y entonces es por eso que en estas orientaciones yo les pongo como algo primario, pues que cuando lo leamos, lo hagamos en el conjunto de esta estructura, una lectura por partes, ¿no? Lo segundo es que nosotros podamos tomar conciencia, ¿no? De cómo las jóvenes pueden poner atención en el sentido de la vida, cuáles son sus miedos, sus incertidumbres, cuáles son sus situaciones que problematizan el proceso de acompañamiento,
Podemos mirar sus sueños, sus anhelos, sus motivaciones, incluso ver sus sentimientos, sus deseos, y desde ahí poder analizar la correlación que existe en esta con las líneas propuestas en la retroalimentación de la autobiografía, como ya se los decía, ¿no? Y que incluso a estas alturas del acompañamiento es posible que incluso podamos reformular esas líneas del acompañamiento vocacional. Porque en ocasiones en la autobiografía salen unas cosas, pero como van creciendo en confianza, como van creciendo en este deseo de abrirse al proceso, pues es que incluso en este instante o incluso más adelante podrían salir otras líneas, ¿no? Y entonces que nosotros también no nos cerremos a las líneas ya planteadas, sino que tengamos la oportunidad de siempre poder agregar otras, sobre todo cuando son esenciales y necesarias para el proceso y para que ellas puedan tomar una decisión libre. En cuanto a la definición de objetivos, poner atención en la centralidad de sus objetivos, ¿no? Y para eso la misma ficha les propone el sentido de que ellos puedan crear un lema que acompañe todo su proyecto, ¿no? Y un lema es una pequeña frase que ellas descubran como esencial, ¿no? Después de todos esos compromisos, que ellas pongan un lema que es como este recordatorio de mi proyecto de vida está centrado en caminando con Jesús hacia la libertad, por ejemplo, ¿no? Y entonces desde ahí, cuando yo recuerdo caminando con Jesús hacia la libertad, descubro mi situación familiar, mi vida espiritual, mi encuentro con Francisco y Clara, y entonces desde ahí yo lanzo mi propio camino y me hace recordar estos objetivos, estas acciones, pero también las líneas de acompañamiento vocacional. También pues atender a los compromisos específicos y revisar en ellas sobre todo su congruencia. No suele suceder que nuestros jóvenes a veces quieren hacer compromisos demasiado idealizados, ¿no? Y que dices, es evidente que eso ni lo vas a lograr ni lo puedes hacer y no en este proceso, ¿no? Y entonces qué importante es que podamos mirar la congruencia, su coherencia, su sentido, su viabilidad en el proyecto y sobre todo, lo que ya les decía, que sean pocos pero llenos de contenido y de sentido, ¿no? Hay jóvenes que cuando vienen al proceso, pues sus compromisos tienen que ver con este deseo de vivir, por ejemplo, la radicalidad evangélica, ¿no? Yo suelo decirle a los hermanos, ahorita no te plantees la vivencia radical del evangelio cuando ni siquiera puedes ser educado, ¿no? Cuando ni siquiera puedes decir buenos días, ¿no? Y entonces hay que comenzar a veces por lo más simple, que es mi capacidad de abrirme al reconocimiento del otro, y ya después hablar de caridad evangélica, de radicalidad en el evangelio, de pobreza, de minoridad. ¿No? A veces hay cosas que a nivel de la educación no se hacen y entonces mucho menos podremos hacer cosas en el sentido de la vida y de la radicalidad del compromiso evangélico, ¿no? Y entonces es importante que nosotros podamos ayudarlos a poner los pies en el suelo y que no lancen objetivos a cosas que no tienen ni las posibilidades, ni las fuerzas, ni los medios para realizar. Y en eso hay que ayudarles nosotros. Y bueno, como podemos ver, pues son dos trabajos personales importantes, ¿no? Nos faltan la mayoría, ¿no? Y cada uno de ellos pues también tiene su propia complejidad y tienen su particularidad y tienen su importancia, ¿no? Y entonces es por eso que yo les decía que este objetivo que yo me había planteado para este día pues había sido demasiado ambicioso, ¿no? Porque es evidente que tenemos que detenernos y que no alcanzaremos en esta sesión a abordar. Y entonces simplemente invitarles a que sigan en contacto con nosotros. Seguiré enviando la información tanto en los grupos de correo electrónico como en los grupos de WhatsApp para seguir subiendo contenido en este mismo canal, sobre todo para que les pueda orientar y les pueda seguir iluminando en esta tarea, ¿no? Así como lo he hecho con estos retiros, en los días siguientes, en los meses siguientes, pues iremos subiendo el contenido referente a los otros trabajos personales, ¿no? Y también de cara a algunas herramientas o algunos elementos de acompañamiento vocacional
que se hacen necesarios, ¿no? Al final, que también ustedes sepan que hay muchos medios en los cuales nosotros podemos utilizar, en los cuales nosotros podemos encontrar un espacio para el acompañamiento, y entonces aquí les planteo uno, ¿no? Igual a la par de este canal, vamos a abrir y ya igual les voy, una vez que ya lo tengamos todo en conjunto, les enviaré la información, sobre todo de un espacio donde también nosotros podamos tener todas estas herramientas, podamos tener todos estos trabajos a nivel de explicaciones visuales, pero también a nivel de contenido como documentos y fichas, imágenes o herramientas que nos puedan ir ayudando en este caminar. Pues yo les agradezco mucho este tiempo que hayan dedicado a trabajar por crear cultura vocacional, a iluminar la tarea que ya hacen de promover las vocaciones y sobre todo hacerles la invitación a que no perdamos de vista este deseo de crear cultura vocacional. Y eso implica que no solamente queramos jóvenes a nuestra forma de vida, sino esto implica que nosotros vivamos con compromiso, vivamos con fidelidad, vivamos con radicalidad, vivamos con pasión esta vocación a la que hemos sido llamados. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por abrir espacios en sus comunidades para reflexionar sobre la pastoral vocacional y que Dios nos siga iluminando, que Dios nos siga acompañando para seguir creciendo, para seguir acompañando con alegría, para seguir acompañando también con fidelidad, pues la vida de tantos jóvenes y de tantas jóvenes que vienen a nuestras puertas, que vienen a nuestros monasterios a descubrir, a discernir su vocación. Pues que Dios les bendiga, que Dios les ilumine y que Dios les llene de bendiciones por todo este trabajo que han realizado, pero también por todo lo que está por hacerse, ¿no? Invitarles a que no se cierren las puertas del convento, no cierren las puertas de su corazón a la vivencia del Evangelio, no cierren las puertas de su vida a la acción del Espíritu Santo, pues es solamente cuando dejamos abrir el corazón y la vida al Espíritu Santo, cuando podemos responder a las necesidades del mundo y a las necesidades también de las misiones que hemos recibido de Dios. Pues mi agradecimiento por su atención, paz y bien.